Gracias, Grover. Llegamos al final del partido. Sport Boys ha conseguido la victoria. Ha derrotado a The Strongest por la cuenta de 3-2 y finalmente ha salido victorioso del campo de juego en este campeonato en el que le había sido esquivo el triunfo a lo largo de las jornadas anteriores. Cuando hablábamos de lo que aconteció en la primera mitad, decíamos que tuvimos un primer tiempo con altibajos, con más cosas para criticar que cosas para alabar, que terminaba con un 1-0 que no era un resultado ilógico, pero que nos había dejado un sabor a poco, porque el que más espectáculo podía dar era el principal ausente, el fútbol atigrado. Mientras que Sport Boys, sin haber hecho demasiado, se había hecho dueño del medio sector y había conseguido, sobre ese minuto 28 en una jugada de corte individual, el tanto de la apertura. Yo les decía cuando terminaba el comentario, tiene que haber preocupación en Carlos Isquia y los suyos, tiene que haber cierto alivio en César Vigevani. Son panoramas diferentes porque lógicamente el resultado es de victoria para uno y de derrota para el otro. Pero la preocupación mayor en The Strongest estaba no tanto en el resultado como en el propio rendimiento. Porque la mayor parte de los jugadores llamados a dar espectáculo, a generar fútbol de medio campo para adelante, habían estado ausentes futbolísticamente pese a que estuvieron en el campo de juego. Pablo Escobar, Raúl Castro, fueron dos de los jugadores en los que más se tenía esperanza de fútbol y los que menos habían rendido en la primera mitad. Por eso es que había un signo de interrogación enorme para el segundo tiempo, que da la impresión de irse disipando cuando ya a los 7 minutos The Strongest genera la primera jugada con ese centro para un cabezazo de Martelli, que no es directo al arco, pero que va con una parábola tan complicada que hace que Zaid Mustafa tenga que extremar recursos, primero para dominar la pelota y segundo para no ingresar con ella dentro del arco. Ya era una primera llamada de atención. Parecía que The Strongest podía recuperar el camino, pero casi a renglón seguido se produce el cabezazo de Martelli en el otro arco, y la historia parece cambiar de manera radical, porque es un contragolpe rápido que genera el conjunto de Sport Boys, un pelotazo largo, buscando la zona derecha de la defensa, y entonces llega el delantero, coloca el centro y va el cabezazo, buscando el arco. Pero ¿qué es lo que sucede? Desde atrás llega Pérez, se acomoda, domina la pelota, saca el remate violento, porque ninguno de los hombres que había ido a buscar el cabezazo había conseguido. Esperaron simplemente que llegue Pérez. Pérez bajó la pelota, sacó un remate violento, que no iba al arco, porque la ubicación que teníamos nos permite señalar exactamente que esa pelota iba a salir fuera de la cancha. Pero intenta, por una mala ubicación, un mal sentido de la ubicación Fernando Martelli, intenta rechazar la pelota, conecta el cabezazo y no hace otra cosa que batir su valla. Fue un cabezazo al mejor estilo de un delantero centro y marcó el gol. Así, a los 9 minutos del complemento, 54 del partido, Sport Boys ganaba por 2-0 y a The Strongest parecía que se le venía la noche. Los minutos siguientes fueron complicados porque en un arranque Iriberri estuvo muy cerca 2 minutos después de establecer una tercera conquista que creo hubiese dado ya por terminada cualquier posibilidad atigrada. Y en los siguientes minutos The Strongest empieza simplemente a generar algo de fútbol. A los 17 minutos se acomoda Pablo Escobar en 3/4 de cancha, hace una amague simplemente de colocar el pase, luego no lo hace y empieza a arrancar en individual. Deja un hombre en el camino, saca el remate violento y Mustafa se lanza para sacar la pelota al córner. En ese momento me dio la impresión que Pablo Escobar había llegado a la cancha, porque hasta ahí el número 10 y capitán de The Strongest prácticamente no había gravitado. Y solamente 5 minutos después, otra vez The Strongest, esta vez de la mano de un tiro libre, el centro de campo, cabezazo de Maximiliano Ortiz, y Mustafa que salva. Otra vez The Strongest en ataque. Iba acelerando The Strongest, iba llegando, pero el 2-0 era un resultado muy complicado. Sin embargo, The Strongest finalmente se acuerda de hacer las cosas como sabe hacerlas, sin demasiados moños, sin mucho lujo, pero con una efectividad necesaria y muy importante en los momentos exactos. Sobre el minuto 27, Campos recibe la pelota, coloca un pase al vacío, justo para la diagonal de Pablo Escobar, que ingresa al área grande, encuentra la pelota y con la derecha cruza el remate ante la salida de Zaid Mustafa. Nada puede hacer el guardameta y llega de esa manera el tanto del descuento. Ahí, en ese minuto 27, renacía la esperanza de un The Strongest que, hasta simplemente unos minutos antes, veía que pese al esfuerzo que ponía, no tenía
en ningún caso la recompensa del gol. Y el tiempo iba pasando. Die Strongest tenía complicaciones también por los minutos que le jugaban en contra. Pero ya con el 2-1, la cosa comienza a cambiar. Más aún, cuando solamente 2 minutos después, Die Strongest rápidamente encuentra el tanto del empate. En una jugada en la que, otra vez, importante Jafari Campos, que recibe la pelota y saca un cruce de aproximadamente 50 metros, porque tiene muy cerca la pelota a la línea media del campo, muy abierto por la derecha, y conecta el cambio totalmente al otro sector, hacia la punta izquierda, adelante, para que corra Henry Vaca, que ya estaba en el campo de juego. Llega Henry, se acomoda, domina, coloca el centro muy bien medido para la cabeza de Cristian Noboa, que tampoco había estado en el partido, que tampoco había sido utilizado, que casi estaba olvidado en el plantel gualdinegro. Y el venezolano muestra por qué está en ese lugar, porque tiene la única oportunidad en serio del encuentro y no la desperdicia. Muy buen cabezazo, inatajable para Said Mustafa, y así, en 2 minutos, Die Strongest pasa de un 2-0, complicadísimo, a un 2-2 esperanzador. Y a partir de ese momento, el partido gana en emoción, porque se abre, porque ya el 2-2 también tiene un efecto sobre Sport Boys. Se va herido el toro guarneño buscando la tercera conquista. Die Strongest ya busca dar la vuelta al encuentro. Empiezan a haber algunos problemas, algunos roces, algunas faltas. En determinado momento dio la impresión que podía incluso armarse una batalla campal, que afortunadamente no se dio, pero que le puso al partido y a la parte final una dosis de emoción y de suspenso que no había tenido a lo largo del encuentro. Y cuando el reloj marcaba los 40 minutos, en un tiro de esquina, la gente de Sport Boys hace una jugada de pizarrón. ¿Por qué? Porque se colocan 2 jugadores y conversan entre ellos. Uno de ellos sale corriendo hacia el área grande y el otro coloca el centro para el cabezazo del primero. Fue preciso, absolutamente preciso. Y Die Strongest, que en esa jugada no anticipa con sus defensores, termina pagando el precio. El centro es perfecto, el cabezazo de Velázquez va al arco, nada puede hacer el guardameta José Peñarrieta, y hacia los 40 minutos Sport Boys vuelve a ponerse arriba del marcador. Para Die Strongest era un balde de agua fría. Para Sport Boys era una esperanza después de esos 2 goles consecutivos que lo habían golpeado y mucho. Pero restaban todavía 5 minutos de tiempo reglamentario, que al final se convirtieron en 10. Porque el árbitro del encuentro, Álvaro Campos, adicionó 5 minutos que se perdieron en la etapa complementaria, y no hay nada que decir contra el árbitro del partido, pero que le pusieron una dosis de emoción adicional al cierre, que alcanzó su cúspide cuando sobre el minuto 49 prácticamente, cuando restaban segundos para el final del partido, se produce una infracción de Jordi Candia por retención de balón en el área grande, que es penada por tiro libre indirecto. Dentro del reglamento no se equivocó Álvaro Campos y genera la gran oportunidad para Die Strongest a segundos de finalizar el partido. Ese es un momento en el que da la impresión que el partido es un encuentro de fútbol americano, no del fútbol nuestro, porque conversan 5 o 6 jugadores de Die Strongest en cuestión de unos instantes para una jugada en la que tienen solamente 5 a 10 segundos para llegar al gol. Pero ¿qué es lo que sucede? Que Die Strongest no puede conseguir la conquista. Y el remate en última instancia pega en la cabeza de Edivaldo Rojas, y ahí muere la esperanza gualdinegra. Y a renglón seguido termina el partido. Gana Sport Boys. Consigue, por una parte, romper la racha de victorias consecutivas de Die Strongest, romper esa mala racha de no haber nunca conseguido un triunfo frente al conjunto atigrado en Warnes, y finalmente logra su primer triunfo en el campeonato. Por eso, el primero en saltar, como impulsado por un resorte cuando el árbitro del partido dio por terminado el encuentro, fue el director técnico César Vigevani, y la celebración debe seguir todavía en Warnes. Para Die Strongest es un duro contraste, porque en determinado momento parecía que el partido estaba perdido con el 2-0. En cuestión de minutos, la situación cambió y surgió una esperanza enorme de dar la vuelta al resultado. Pero en última instancia, Die Strongest termina derrotado y ese primer lugar de la tabla ya empieza a correr riesgos. Sin embargo, el partido fue de menos a más. Terminó de una manera notable y nos quedamos con ese gusto dulce del suspenso y la emoción de un partido que puede terminar en el último minuto cambiando radicalmente la historia.